Porque entre las primeras cosas que os he enseñado, lo que asimismo recibí, que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. Este es el Evangelio, el único que hay, el único que le fue entregado al apóstol Pablo, el único que le fue encomendado al apóstol Pablo para que fuese predicado a nosotros los gentiles. Este es el verdadero evangelio que está en 1 Corintios 15, del 1 al 4. El evangelio dice claramente que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras, que fue sepultado, que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. El Señor Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados. Fueron los pecados de nosotros lo que llevó al Señor Jesucristo a ponerse en esa cruz, a poner la vida de su alma en sustitución de nuestras almas. Él en nuestro lugar. El alma del Señor Jesucristo no sustituyó a todas las almas, porque todas las almas habíamos pecado y quedamos condenadas según la Escritura. Conforme a la Escritura, Ezequiel 18:4, dice el Señor que todas las almas son mías, así como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. Y el alma que pecare, esa morirá. ¿Y cómo se pagan los pecados? De la única manera que se pueden pagar los pecados, con la muerte de nuestra alma. Por eso el Señor Jesucristo tuvo que venir y ponerse en esa cruz a morir por nuestros pecados. El Señor Jesucristo no murió por nosotros. El Señor Jesucristo no murió por mí. Murió por mis pecados. Murió por los pecados de usted. Murió por nuestros pecados. Este es el evangelio que no es predicado en ninguna congregación religiosa. Y las congregaciones religiosas predican cualquier cosa como prosperidad, bendiciones. Dios tiene grandes cosas para ti. Dios tiene un propósito en tu vida. Dios quiere bendecirte. Dios quiere restaurarte. Dios quiere que tu vida sea cambiada. Y entonces las personas cambian externamente sus conductas. El Señor Jesucristo en Marcos 1:15 ha demandado el arrepentimiento, y no es el arrepentimiento de los pecados ni cambios de conductas externas. El Señor Jesucristo ha demandado el arrepentimiento aquí en la mente, el cambio de los pensamientos de nosotros, que nosotros cambiemos nuestra manera de pensar para podernos ver cómo estamos delante de Dios, de qué manera nos ve Dios, y así poder creer este anuncio, que es el anuncio que encierra grandes noticias para el alma pecadora. Una de ellas es que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, conforme a la Biblia, conforme a lo que estaba escrito en Isaías 53, en el Salmo 22, en 1 Corintios 2:24, en 1 Pedro 2:24. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dice Isaías 53:6. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y el Evangelio dice que el Evangelio es el anuncio de las buenas nuevas de salvación, que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y ha sido resucitado por el Padre al día tercero, conforme a las Escrituras. Este es el Evangelio que se debe predicar, que se debe oír, que se debe entender para poderlo creer en el corazón, sin dudar, porque la Escritura de Dios es la palabra, es la verdad. La palabra de Cristo es la verdad. Y el Evangelio dice que
porque Cristo murió por los pecados de nosotros. Y como Cristo lo dice en su palabra, nosotros lo debemos creer, porque Cristo no miente, los mentirosos somos nosotros, pero Cristo es la verdad. De manera que nosotros tenemos que creer este evangelio porque el Señor ha dicho en Marcos 1:15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos aquí en la mente, metanoia, arrepentimiento para salvación y creer con fe en el evangelio. Arrepentíos y creed con fe en el evangelio. El evangelio se puede creer aquí, pero el Señor pide fe. Poner fe en la obra de salvación, en el evangelio. Y el evangelio dice que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras. Que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. Este es el evangelio que no se predica en ningún templo. Este es el evangelio que la gente rechaza. Este es el evangelio que hay que predicar. Este es el evangelio que hay que predicar para que las almas oigan, como lo dijo el Señor en Juan 5:25. Aquí, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Espiritualmente, oyendo y creyendo el evangelio, la persona sale de la muerte espiritual porque Dios le hace nacer su espíritu de nuevo, como se lo dijo el Señor a Nicodemo. De cierto os digo, te es necesario nacer de nuevo para entrar al reino de Dios. De manera que este es el evangelio, que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras. Lo dice Cristo en su palabra a través del Espíritu Santo, que nosotros ya hemos sido salvados porque Cristo murió por los pecados de nosotros. ¿Dónde? En la cruz. ¿Y dónde lo dice? En 1 Corintios 15, del 1 al 4. Este es el mensaje que se debe predicar. El evangelio, el único, el verdadero, que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. Arrepentíos y creed en el evangelio. Este es el anuncio. Este es el anuncio, que las almas todas debemos creer, con fe, para escapar del infierno, para no ir al infierno, porque Cristo ya nos salvó hace 2000 años en la cruz, muriendo por nuestros pecados.